Chicos, acompáñenme a entrar a esta tienda donde venden muchos productos importados desde China. Vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. La marca de todos estos productos se llama Nihao Yearly. Se trata de una empresa asiática ubicada al sur de China en una provincia llamada Zhejiang. Cuenta con una tienda en línea donde encuentras una amplia variedad de artículos que puedes comprar por unidad para uso personal o al mayoreo si piensas en crear un negocio. Estos artículos los puedes adquirir de forma segura desde la aplicación o bien acudiendo a una sucursal como esta. Esta sucursal se encuentra muy cerca del centro de Monterrey y puedes observar que cuenta con una amplia variedad de artículos de bisutería y joyería a precio de fábrica. También cuenta con artículos tanto para dama como para caballero. Aquí en tienda tú vas a poder encontrar el artículo más barato que te cuesta 19 pesos, que son aretitos pequeños, hasta artículos más caros, que son bolsas de 300 o 600 pesos. Ya va dependiendo del estilo que tú andes buscando o de qué es lo que le quieras meter a tu tienda. Por ejemplo, ahí estamos observando muchas pulseritas y collares muy bonitos desde 209, que si tú les pones una cajita, pues sí les puedes sacar mucha ganancia. Estos collares, muchas personas los venden hasta en 300, 400 pesos, ya con su cajita, armando su jueguito de aretes. Mira, hay collares también de 59 pesos para niños, de ositos. Y hay muchas gafitas de diferentes estilos en 49 pesos. Estos lentes son muy baratos porque vienen con una gran variedad de diseños. Realmente me encantaron el estilo que tienen en lentes. Y este collarcito de puma de 119 pesos también se me hizo muy económico. Te digo, puedes encontrar de muchos precios. Hay muchas cosas muy bonitas que en otros lados, pues sí podrías gastarte hasta 500 pesos en un collar, que incluso puede ser hasta de fantasía, pero pues te lo venden caro porque ya es revendido. Y si tú vienes a esta sucursal aquí en Monterrey, pues te puedes llevar muchas cosas a buen precio. Mira, aquí también tienen, aparte de diferentes diseños de gafas, también tienen algunas carteritas muy sencillitas pero muy baratas. Esta te cuesta 29 pesos y pues sí está bonita, sí está padre la carterita. Hay muchos productos que son buena idea para que tú puedas iniciar tu negocio, que puedas emprender. Si te fijas, cada artículo tiene un circulito de diferentes colores. Este circulito te va indicando de qué material es cada joya, cada artículo que ves aquí. Algunos son de acero inoxidable, algunos sí tienen chapa de oro. De hecho, cuando es chapa de oro, pues sí aumenta el precio. Algunos son fantasía. Ya va dependiendo de qué es lo que andes buscando. Incluso hay aquí, si eres católico, pues cadenitas de cruz, muy bonitas. Aquí hay muchas cosas muy bonitas. Es cuestión de que vengas con el objetivo de surtirte o de llevarte varias cositas. Un dato muy interesante que te voy a dar es que a la hora de venir aquí a la sucursal, la compra mínima es de 1,000 pesos. Tú puedes llevarte lo que tú quieras por 1,000 pesos y no vas a tener problema. Pero hay ocasiones en que la tienda tiene la accesibilidad o la promoción de que si tú ya vienes con la aplicación descargada, tú puedes llevarte hasta incluso de una pieza y no va a haber problema a la hora de pagar. Pero pues sí, como te vuelvo a repetir, tienes que traer tu aplicación descargada. Aquí podemos observar cadenas gruesas de chapa de oro
o también de acero inoxidable tanto para mujer como para hombre. Estas cadenitas son muy bien vendidas, muchas personas las utilizan. Y pues vamos a comparar precios. Mira, ve la calidad de las cadenitas, muy bonitas. Unas están en 100 pesos, esas cadenitas. Como esa de la manzanita, sí está muy bonita para completar tu outfit. Déjame por favor en los comentarios qué te está pareciendo este video. Realmente hago esta clase de videos pues para que puedas adquirir muchas cosas, quiero darle a conocer a la gente que a veces no interesa tanto comprar cosas caras. Tú puedes vestirte bien con cosas buenas, bonitas y baratas. Mira, como estos estilos de lentes me dejaron fascinadas. De hecho, la verdad yo sí me llevé unas gafitas. Y lo que más me gustó de esta tienda es que venden aretes que para mí son muy lujosos, porque la pedrería, aparte de que es muy cara, aquí en esta sucursal los precios son muy accesibles. Mira, de hecho esos aretitos en 69 pesos. Yo en otras tiendas he visto que te los dan en 100 pesos, 200 pesos. Y te dicen que son caros porque es pedrería. Y aquí tú te puedes surtir de muchos colores, de muchas formas de aretes. Y pues realzan realmente tu outfit. Le dan un plus. Y pues hay de todos los estilos. Hay aretes cortitos, hay largos. Chécate nada más cómo brillan esas piedritas. Me encantaron. Me fascinaron esta área de aretes. Así que la verdad, sí, échate una vuelta. Échate una vuelta para que te compres esos aretitos. Si vas a tener alguna fiestecita o si vas a ir a alguna graduación, vas a lucir bastante con estos aretes. Me llamaron la atención esos aretes porque se me hicieron muy grandes y como muy voluminosos. Curiositos, pero bonitos, la verdad. Un consejito ahí para los hombres también. Si hicieron enojar a su tóxica, llévenle unos aretitos de estos de 69 pesos y se compran una cajita allá en el centro de Monterrey por 10 pesos, lujosita, y le vas a hacer creer a tu tóxica de que hiciste el gastazo del año. Vas a decir, no, te estoy comprando algo muy bueno. Y verás que se contenta porque se contenta. Yo sé lo que te digo. Pon en práctica mis consejos. Y también, aquí en esta tienda encontramos cosméticos. Hay brillos labiales por 19 pesos también. Y glitters para las sombras en los ojos. Toallitas desmaquillantes. Estas sí cuestan 39 pesos. Pues ya va dependiendo de la marca que tú uses en cuestión de cosméticos. Pues sí, no sabría orientarte realmente porque casi yo no uso mucho los cosméticos. Pero sí me fijé que estos brillitos sí tienen muy buenas recomendaciones. La gente dice que sí se adhieren muy bien al párpado y que te duran mucho tiempo, pero ya sería cuestión pues de que los cales. Muchos delineadores en varios tonos a buen precio. Eso también me fijé. Y encuentras pues muchas brochas. Ya tú evalúales el precio. A mí en cuestión de juego de brochas sí se me hizo un poquito cara, 159 pesos. En otros lados están un poquito más baratas, pero no sabría en cuestión de calidad, pues habría que comprar un paquete para comparar la calidad. Y pues estos iluminadores en polvo, ahí te muestro la marca, no sé, ya tú de marcas, ya tú me dirás en los comentarios. También hay muchos jueguitos de pestañas en 39 pesos, de diferentes formas y tamaños también. Y lo que sí te puedo decir es que el costo de las paletas a mí sí se me hizo muy bien, porque sí se ven de muy buena calidad.
Por ejemplo, esa paleta tiene muchos brillitos que solitos ya se adhieren al párpado, no ocuparías pegamento. Mira esta otra. Tiene tanto sombras satinadas como mate, como glitters ya incluida. Y al parecer pues es una paleta con una amplia variedad de colores. A tan solo 269 pesitos. Así de grande la paleta. Ya tú puedes valorar en casita. De acuerdo a las marcas que tú uses, pues ya checar eso. A ver si te convienen o no. Y mi parte favorita fueron estos aretitos. Como yo para mi trabajo no utilizo tantos aretes largos, me fascinaron esos aretitos de florecita. Muy bonitos, lucen, perfectos para la ocasión, para el día a día. Como te digo, pues hay diferentes estilos, diseños, ya de acuerdo a tus opciones, a tus gustos. En caso de que tú quieras vender, meterle a diferentes productos a tu negocio, anteriormente vimos unos paquetitos de aretes por 29 pesos todo el paquete. Y llegamos a lo caro. Para todas esas chicas finas, caras. ¿Cómo les caería un monederito de estos? Un bolsito de 489 pesos. Díganle al Sugar que les compren estas bolsitas. Mira qué lujosas están. Me gustaron mucho, pero para ser sincera sí se me hicieron caritas para mi bolsillo. Fíjate, ese monedero que está hecho de hilito parece un monedero artesanal. Muy padre. La verdad que sí. Yo he visto muchas chicas muy que se miran la verdad muy bonitas y realzan sus looks con una bolsita muy llamativa. Y esta bolsa de esfera nunca la había visto, se me hizo bien chistosa. Y miren, está en 369 pesos. La verdad no la pude curiosear más porque estaba adherida ahí al estante. Y como te digo, pues esta es el área más barata de la tienda. Ahí puedes adquirir un par de aretes por 19 pesitos. Y este es el área de joyería de hombres. Mira, hay muchas cadenitas gruesas que a muchos chicos yo sí se las he mirado por 169 pesos. Mira, esta está muy padre también, como de un tótem, en 119 pesos. Te recomiendo que antes de visitar esta tienda ya lleves descargada tu aplicación. Aquí te dejo una imagen de cómo la puedes encontrar en la App Store para que puedas comprar por pieza y no gastes tus 1,000 pesos. Y así se ve por dentro la aplicación una vez que la abres. Hay artículos como ropa, zapatos, joyería también. Nada más que el paquete te va a tardar 2 meses en llegar y todo lo que encargues aquí por la aplicación te van a cobrar el envío por lo que pese tu paquete. Ya tú puedes evaluar si te conviene o no comprar por la aplicación o mejor acudir a la sucursal. En la sucursal no hay ni ropa ni zapatos, nada más es pura bisutería y joyería, para que también lo tomes en cuenta. Pero hablando de zapatos, pues sí tienen muchos diseños muy bonitos que en ninguna otra tienda los vas a encontrar. También te voy a poner aquí en las pantallas la dirección de la sucursal. Plaza Dorada por Miguel Hidalgo y Costilla, número 480, en el centro de Monterrey. Y esta es una imagen de la plaza para que no te vayas a perder, chismosín. Los horarios de apertura son entre semana de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. Los domingos está cerrado, mucho ojo con eso, y los sábados cierran a las 5 de la tarde, 1 hora más temprano. Esto fue todo por hoy. Si te gustó mi video, déjame en los comentarios qué otra tienda te gustaría que visite y para poder enseñarte los productos y los precios, para que tú también te eches una vuelta. ¡Hasta la próxima!